Hermanos en Cristo, quiero invitarles a leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio según Mateo, el capítulo 27. Y vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 44. Un pasaje muy solemne de las Sagradas Escrituras que nos presenta al Señor en tres lugares. Como vemos en los versos 27 al 31, el Señor está en el pretorio. En el versículo 32, el Señor está en el camino, lo que se llama o le llaman la Vía Crucis. Y en el versículo 33, el Señor está ya en el lugar de la calavera. Vamos a leer la palabra de Dios para que abra nuestro entendimiento y genere en nuestro corazón la adoración y la gratitud que el Señor merece. Dice así: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para ejecutarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase el madero. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron ejecutado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces ejecutaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende del madero». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora del madero y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados, enmaderados con él. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Como dije, vamos a ver al Señor en 3 lugares. Primero en el pretorio, luego en el camino y luego en el lugar de la calavera. Hermanos, no me canso de contemplar desde diferentes ángulos la pasión y sufrimientos de aquel a quien mi alma aprendió a amar. La contemplación en espíritu y santificada contemplación de los hechos que culminaron con la ejecución del Hijo de Dios no solo nutren nuestras almas, sino que también enriquece nuestro corazón para adorar a nuestro Redentor.
Después de la lectura bíblica de hoy y el discernimiento de ella, miramos con asombro y espanto todo lo que pasó entre el pretorio y el patíbulo. En el pretorio, primeramente, como hemos visto, ahí en el pretorio viene el homenaje burlesco, una clase de diversión brutal de los soldados. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era la vivienda del gobernador romano, distinto al Gabata, el lugar donde el gobernador juzgaba. Los soldados en el pretorio expresaron por medio de esa burla que le hacían al Señor Jesucristo, expresaron su odio y desprecio a los judíos. Revisando el pasaje de la Escritura, vemos que en el pretorio le desnudaron y al hacerlo se burlaron de su digna persona. En segundo lugar, le pusieron una corona de espinas y al hacerlo se burlaron de sus derechos, porque un rey no lleva una corona de espinas. También le golpeaban en la cabeza, se burlaron de su autoridad. Le quitaron el manto, se burlaron de su impecabilidad. En esta hora que le recordamos cariñosamente, reverentemente, al que nos amó hasta dar su vida por nosotros, yo les digo, pensemos, hermanos, lo que el Señor soportó, toda esta injuria, todo este agravio y escarnio, toda esta vergüenza para salvarnos. En el versículo 32 dice, cuando salieron del pretorio para tomar ya el camino hacia el Gólgota. ¿Qué pasó en el camino? El Señor está debilitado por sus sufrimientos. No puede llevar el madero, como era la costumbre entre aquellos condenados a morir de esa manera. Tenían que llevar su propio madero. Los soldados encargados de su ejecución fueron más considerados que los soldados del pretorio, porque al salir y al ver la impotencia del Señor que no podía llevar el madero, obligaron a un negro, a Simón de Cirene, que venía del campo, le obligaron para que lleve su madero. Muchas veces he pensado en este personaje, Simón de Cirene. Seguramente su naturaleza reaccionó con desprecio. Yo no hice nada, ¿por qué tienen que cargarme el madero? Yo no merezco este trato. Y tal vez sus ojos miraron con desprecio al que tenía que llevar el madero, a Jesucristo de Nazaret. Pero lo llevó porque los soldados le obligaron. Y casi me atrevo a decir que en la medida que llevaba ese madero pesado, al comienzo lo sintió pesado, pero finalmente lo sintió liviano. Y estoy casi seguro que cuando llegó al lugar de la ejecución, no tiró, no echó el madero con desprecio, sino con infinito temor y cariño. Lo bajó de sus hombros, miró a Cristo y sin duda alguna el Salvador agonizante, con el rostro empapado de sangre por la corona de espinas. Sin duda él, con una mirada que penetró el corazón de aquel
Cireneo le agradeció y hubo un contacto directo entre el alma, el corazón del Simón de Cirene con el Salvador del mundo, con el Redentor de los pecadores. Es que sus hombros, sus espaldas estaban laceradas por el látigo. Hacían insoportable cargar el madero. Inclusive los soldados le ofrecieron un preparado, una especie de droga para amortiguar los dolores atroces de la ejecución. ¿Cuántas veces el Señor, durante su ministerio terrenal, habrá recorrido el camino hacia el Gólgota? Pero sin duda, ahora le parece más largo que nunca, porque Él sabe que va a enfrentarse con la realidad del pecado nuestro. Él sabe que allí va a ser castigado por delitos y pecados que Él no cometió. Pero deja el camino y llega, ahora le vemos en el lugar de la calavera. Allí los soldados partieron sus vestidos. Hicieron lo que era una antigua costumbre, partirse los vestidos que iban a ejecutar. Y al hacerlo, los soldados dieron cumplimiento a la profecía del Salmo 22. Allí en el lugar de la calavera vuelve la burla de la gente, vuelve la burla de los sacerdotes, la burla de los ladrones. Pero el colmo de maldad lo vemos en la actitud de los sacerdotes allí en el lugar de la calavera. Los sacerdotes y religiosos dijeron que hubieran creído en él si hubiera descendido del madero. Pero nos preguntamos, ¿lo hubieran hecho de creer si el Señor descendía? Él podía, tenía el poder ahora para hacerlo. ¿Le hubieran creído? No, ellos tenían a Moisés y los profetas. Habían visto sus maravillosas obras. Vieron las grandezas de su poder de sanidad y de resurrección, levantando a los muertos y dándoles vida, y no creyeron. Pero mi hermano amado, mi hermana, lo peor allí no fueron estos dolores físicos que atormentaron a nuestro Señor. Más bien, mis pecados le clavaron allí. Qué momento más solemne para recordarle y gritar con el corazón: gracias, Señor, gracias por caminar por ese camino de soledad, de dolor, de sufrimiento. Gracias por ser inmolado en ese madero y llevar nuestros pecados en tu cuerpo en el madero. Esa es la obra de la redención. Esa es la obra de salvación. Allí se une el cielo y la tierra. Allí florece como la flor más hermosa la gracia eterna de Dios que salva y perdona al pecador. Alabemos, agradezcamos y adoremos a nuestro amado Salvador.